Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Amén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ello. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero rendir mi corazón, mi mente, toda emoción y sentimiento que es contraria a tu verdad. Hoy te pido, Señor, que alumbres los ojos de mi entendimiento, que me reveles, que me des sabiduría e inteligencia espiritual, porque quiero conocerte, amarte, adorarte y obedecerte. Me rindo, te entrego todo, aún las áreas ocultas de mi vida, para que obres en ella, para que te manifiestes en mí, y yo pueda ver tu gloria en cada circunstancia. Entrego este tiempo, abre mis ojos, Espíritu Santo, obra en mi corazón, para que yo me rinda y mi corazón sea transformado, porque ya tengo la naturaleza divina que Dios me impartió cuando confesé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias te damos porque has dicho de la mujer que estaba en Betania, Señor, que hizo una buena obra y fue derramar, Señor, todo su corazón, su perfume, Señor, delante de ti. Ayúdanos que en el lugar secreto nosotros podamos derramar toda nuestra alma, nuestro corazón, lo que tenemos, lo que sentimos, para que puedas, Señor, decir también de nosotros que hacemos una buena obra delante de ti cuando nos humillamos bajo tu mano poderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de compartir la cita bíblica, o el pasaje más bien con el que vamos a iniciar, que seguramente cuando les haga la pregunta van a darse cuenta de que vamos a hablar, por lo menos hacia dónde nos vamos a dirigir. Si nos dieran la posibilidad, si tuviésemos de dónde escoger, si nos ofreciesen una cantidad de fe, X cantidad de fe, y supiéramos que con esa cantidad de fe podríamos tener acceso, bueno, a muchísimas cosas, ¿qué vendría a la mente de ustedes que pudieran o necesitaran hacer con ese poquito de fe o con esa mucha fe? No hay respuesta mala. ¿Okay? a mí se me viene a la mente lo del grano de mostaza. El grano de mostaza, ¿ok? Que no importa que tan pequeña sea, puede producir muchísimo y se va a multiplicar muchísimo. ¿Okay? ¿Qué otra definición de fe pudiéramos tener, además de la que ya sabemos que la Escritura nos dice, que es con la que nos vamos a regir? Pero nosotros, cuando nos hablan de fe, ¿qué viene a nuestra cabeza? ¿Qué es lo primero que... Estar convencido. Estar convencidos de algo. Tener fe es como, yo creo mucho en eso, o en esa persona, si es una persona, ¿cierto? Pero ¿no les ha pasado a ustedes que en muchas ocasiones, cuando hablamos de fe, es porque necesariamente estamos asociando hacia algo, abro comillas, positivo que estamos esperando que suceda? ¿Cierto? Entonces, si hay una convocatoria para el trabajo, entonces yo tengo fe en que el trabajo me va a salir.
Si presentó el examen, yo tengo fe que voy a ganar el examen. Si voy a hacer la venta, tengo fe de que van a comprar. En fin, todo está asociado como una respuesta muy positiva. Y en síntesis, eso es lo que es la fe y es lo que vamos a leer ahora. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1, como introducción. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero hoy vamos a hacer una caminata. Vamos a dar hacer un paseo sin tapabocas. No hay necesidad de ponerse tapabocas, al contrario, no hay que ponerse bozal. Al contrario, la fe propone que nosotros hablemos y manifestemos lo que ella dice que nosotros podemos hacer, lo que Dios ha dicho a través de ella que podemos hacer. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 inicialmente y luego seguiremos por la caminata que les menciono. Importante que consideren conforme vamos leyendo, no sé si lo saben o no, pero para muchos estudiosos el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos es como si fuese una Biblia condensada. No es que sea dulce y se la van a chupar con la leche condensada, pero es una Biblia que está resumida. Cuando digo una Biblia resumida es porque en Hebreos uno encuentra un resumen, una descripción desde el principio y hasta el final, e incluye salvación, incluye fe, incluye futuro, incluye redención, incluye de todo. Y para muchos dicen que es como si fuese una Biblia condensada. Y a propósito de esa Biblia condensada, me gustaría o nos gustaría que en esta ocasión pudiésemos ver el paso a paso que menciona todo el libro de Hebreos y cómo se relaciona con nosotros como iglesia y con nosotros como personas. No solamente quedándonos en la definición de fe, que es con la que vamos a iniciar, sino en cómo el mensaje ha sido de manera preciosa articulado con referentes que tienen que ver con nosotros, que han tenido que ver con los que estuvieron antes que nosotros, pero también que tienen que ver con quienes van a venir después de nosotros. Iniciamos entonces con capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, primera pausa. De acuerdo a esta definición, podríamos decir nosotros que tenemos fe, ¿cierto? Por allá atrás, podríamos decir nosotros que tenemos fe, de acuerdo a la definición que acabamos de leer. Repito, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Miren ustedes que no se necesita ni siquiera ser religioso, ni espiritual, ni nada parecido para decir, tengo fe. Porque lo que normalmente uno escucha de las personas es que yo casi no tengo fe. Y asocian la fe al conocimiento bíblico. Y asocian la fe a la frecuencia con que se viene o no a la iglesia. Y asocian la fe a si ora o no ora bien. Pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, y esto es una conclusión que podemos sacar contextual de la Biblia, y es que cualquier persona que tenga una esperanza de recibir algo que no haya visto todavía, dice la Escritura, que tiene fe. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué o en quién tenemos la fe? Y eso marca la diferencia de a qué Dios vamos nosotros a servir. Porque ¿en quién podemos tener nosotros la fe puesta? En la persona de más alto rango, en la persona de más conocimiento, en la persona más santa, abro comillas, en la más nueva, en la más vieja, en la más gorda, en la más flaca. ¿En quién tenemos nosotros confianza? Si es una persona que quiere hacer ejercicio y ve al entrenador y lo ve fortachón, entonces dice, bueno, este sabe de lo que está hablando, ¿ok? Pero si lo ve gordito, me pasó, en algún evento que hacen en el colegio, casi siempre invitan no es recreacionista, él es un instructor de baile, y tiene un goce y un sabor y un movimiento que a todos les gusta, pero cuando él llega en escena, cuando se para en la tarima, la gente queda pensando como, ¿y ese es el que va a animar? Porque es un morocho, negrito, barrigón, pues, pero una barriga así tambor, y que cada año como que le crece más, y así cachetón, y entonces, y ese es el que me va a poner a brincar, y en realidad lo logra. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque si fuera él el referente, alguien podría decir, no, pues yo no tengo mucha fe
en que esa persona pueda lograr que yo baile y dura 2 y 3 horas saltando. ¿Cómo lo hace? No sé, por misericordia de Dios. Pero el punto es que no necesariamente lo que vemos nosotros en el exterior de algo o de alguien es lo que tiene que provocar en nosotros confianza en ese algo o en ese alguien. Habiendo dicho esto, podemos concluir que ante cualquier manifestación de una persona que nos diga, es que yo casi no tengo fe, o yo no tengo fe, nuestra respuesta debería de ser, tú tienes fe. Lo que tenemos que agregar es, ¿sabes en qué o en quién tienes esa fe? Y la caminata por la que Dios quiere que caminemos en el día de hoy tiene que ver con una serie de declaraciones a propósito de la definición de fe que vamos a encontrar en todo el capítulo 11 y lo vamos a leer y luego retomaremos las instrucciones. Les pido con mucho amor que tengan paciencia porque son unos bastantes versículos que vamos a leer, pero en últimas la petición de parte de Dios para nosotros a propósito del mensaje es que podamos quedarnos de alguna manera resaltando la instrucción que hay en cada uno de los versículos que vamos a leer. No necesariamente todo el versículo que es muy lleno y pleno, pero la instrucción que está inmersa en cada uno de ellos, y ahora que empecemos el ejercicio van a entender a qué me refiero. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pausa número 2. ¿Qué necesitamos nosotros tener claro de parte de Dios? Que existe, ¿cierto? Es importante ese versículo que siguió, porque cuando nosotros tenemos fe en Dios, haciendo lo que veamos, que es lo que está más adelante diciendo, encontramos que hallamos buen testimonio no con la gente, sino con Dios. O sea, eso es maravilloso. El testimonio es importante porque las demás personas están viendo de nosotros que somos personas de fe y que caminamos y obramos conforme a la fe que tenemos en el Señor Jesús. Pero que diga que eso da testimonio para Dios. Qué hermoso lo que acaba de decir Martica, porque es como si Dios estuviese sentado en un plateo, mirando nuestras acciones y considerando la fe que hay en nosotros. Pero no la fe para que nosotros logremos obtener el carro, la beca y la casa, pero retomando la definición que él mismo nos da de fe. Vuelvo al versículo 1, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Y es como si Dios estuviese mirándonos y, bueno, ¿y él o ella qué es lo que espera? ¿En qué está esperando? ¿Qué quiere? ¿En quién espera? Eso es lo importante, en quién espera. Porque ve a una persona esperando a que el gerente tal él cuando vaya y le ruegue y diga las palabras importantes, ese gerente se ha tocado su corazón. Allí hay una mala interpretación de fe, porque nosotros no vamos buscando al gerente, no vamos buscando al amigo que tiene la palanca, no, estamos conociendo y declarando que estamos revestidos de su gracia. ¿Qué es eso? Que desde mi cabeza hasta mis pies no me van a ver a mí, van a mirar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar las palabras adecuadas, me va a poner una actitud adecuada. No de, ay, ayúdeme para que, por favor, mire que es que tengo necesidad. Si se va con esa actitud, está poniendo la fe en la persona que le puede ayudar. Pero si va desde el momento en que tuvo la necesidad, está su fe puesta en Dios, en lo que dijo Dios, en lo que ha hecho Dios, en sus maravillas y su poder, entonces se va para allá confiado en que es la gracia de Dios que lo va a sustentar. Amén. En el mensaje pasado, no el del sábado, sino el del martes, hablábamos de en qué o en quién poníamos nosotros nuestras esperanzas y en qué soportábamos nuestro conocimiento. Es manifiesto aquí que Dios dice, haciendo la pregunta a propósito de ustedes y de nosotros, ¿en quién esperamos nosotros?
Y acto seguido dice, ¿de qué están convencidos? ¿Ok? Porque dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estamos nosotros, ustedes y yo, convencidos? Y esto es no solamente vital, sino que en algunos casos podría ser letal, dependiendo de cuál sea el resultado. ¿En qué tenemos certeza y en qué estamos convencidos? ¿O en qué tenemos convicción? Porque uno habla de, uno tiene convicciones, ¿cierto? Y son posturas que pueden ser morales, académicas, culturales, de corte idiosincrasia, pero convicción con respecto a Dios. Y eso es un ejercicio que nosotros deberíamos hacer con mucha constancia. Al respecto de las circunstancias que tengo a mi alrededor, ¿cuál es mi certeza? ¿Y en qué estoy convencido de lo que está sucediendo? Es vital, por eso que decía que puede ser vital o puede ser letal. Porque si una persona no tiene esperanza o certeza y no tiene convicción, lo que conozca a esa persona le resulta siendo letal. Porque si desconoce en quién puede confiar y desconoce o cuál es su convicción, pues no tiene ningún tipo de fundamento para permanecer. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pausa. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya tenemos claro, o nos acercamos un poquitico más a la claridad del concepto de qué es fe, certeza y convicción. Es decir, que todo lo que Dios está pidiendo de nosotros para agradarlo a Él, todo lo que está pidiendo, miren que ustedes que no es complejo, es hasta más sencillo de lo que parece. Dios solamente está pidiendo que nosotros tengamos certeza y convicción en Él. Repito, versículo 11, capítulo 6. Capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aclarando que no estamos diciendo de que es la fe para orar para que la persona se sane, es la fe para orar para que el milagro le resulte a la persona. No estamos hablando de ese tipo de fe, porque si no, todo el mundo empezaría a agachar la cabeza y a arrugar un poquitico la cabeza, porque no, yo oré la otra vez por ese perrito y le murió. O no, a mí me pidieron que orara por esa señora y tenía gripa y después la hospitalizaron. Entonces, la medición de fe conforme a eso no estaría muy cercana. Por eso Dios se encarga primero que todo de decirnos para Él, para Dios, qué es lo que es la fe. Y miren que la fe no es el producto que se genera después de una acción, ¿ok? No es juntamos, oramos, arrodillamos, declaramos, hicimos guerra y entonces sucedió. Eso es lo que es obediencia al cumplimiento de su palabra. Pero lo que tuvo que haber tomado lugar primero, antes de la oración y la guerra y todo lo demás, es haber creído que alguien nos escuchaba y tener convicción de que esa persona que nos escuchaba tenía el poder para cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Si eso no hubiera estado presente antes, ninguna oración tendría poder ni resultado. Entonces Dios todo lo que está pidiendo de nosotros, dice para que lo agrademos. Y miren, qué curioso. La definición que Dios nos da de fe es para que nosotros le agrademos, no es para que obtengamos cosas. Aunque a través de ella, agradándolo, podemos obtener cosas o podemos obtener acceso a muchas otras. Pero Él dice, todo lo que quiero de ustedes, hijos, hijas, es que me agraden. ¿Cómo me van a agradar? Teniendo certeza y convicción. ¿En qué? ¿O en quién? En el nuevo presidente, en el nuevo alcalde, en el nuevo gobernador, en las nuevas políticas gubernamentales. ¿En qué vamos a tener certeza? ¿En qué vamos a tener convicción? Esto es vital para que se cumpla, que podamos nosotros agradarlo. Y explica, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, ¿cómo se podría uno acercar a buscar a Dios si uno no cree que Dios existe? No hay manera. Si yo
Es que yo soy ateo porque es que yo no creo que exista Dios y por eso no lo busco. Pues claro, no hay manera de que lo agrade. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, y podríamos seguir leyendo hasta finalizar el capítulo 11. Y lo vamos a hacer, pero de una manera, los invito eso sí para que ustedes lean en sus casas después todo el capítulo 11. Pero quiero que buscamos en este momento que podamos ver la instrucción que cada uno de los versículos que acabamos de leer apunta. No el contexto, no todo el versículo, pero la instrucción que está inmersa en ello. Y al hacer el ejercicio van a notar cómo de una u otra manera Dios marca una línea casi que de tiempo, casi que una secuencia. Por eso les decía que si los estudiosos hablan de que la Hebreos es una Biblia pequeña, es como si Dios hubiese dejado marcado cuál es el camino que va a recorrer el hombre o la mujer de Dios o la iglesia en este caso. Y está marcado y todo hace énfasis en cómo tener certeza en Él, convicción en Él, para agradarlo a Él. La fe no es para agradarnos a nosotros. Con la fe obtenemos beneficios, pero al nosotros ejercitar la fe, agradamos a Dios. Yo quiero que ustedes y yo nos quedemos con este pensamiento en nuestro corazón. Que cuando actuamos en fe, cuando hablamos por fe, cuando pensamos, vivimos, respiramos y amamos y abrazamos la fe, en realidad lo que estamos buscando es agradar a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que busquemos primero su reino y luego vienen, si es voluntad de Dios, las añadiduras. Pero si ustedes tienen una necesidad en particular, o tienen inclusive un anhelo en particular, en el que se requiere, abro comillas, un gran grado de fe, si entendiéramos que con solo el hecho de aplicar y ejecutar esa fe, lo que en realidad nos beneficia es que vamos a agradar a Dios, se quitaría el peso de encontrar la respuesta a esa circunstancia, porque la respuesta va a terminar siendo, abro comillas, irrelevante. ¿Cómo así, Andrés? Pues yo necesitaba el trabajo, entonces no importa que me lo den o no. No debería importar. Porque lo que debería importar es que la acción que yo estoy haciendo de buscar a Dios con certeza y con convicción, a Él le agrada. Y si yo lo estoy agradando a Él, yo sé que tiene cosas para mí muchísimo mejores que las que yo tengo en mi pensamiento finito, apostando todos los huevos en la canasta de la oportunidad de trabajo que me están brindando. Y si Dios, creo yo, que sabe un poquitico más que nosotros, tiene algo mucho más abundantemente de lo que nosotros, dice la Escritura, hemos pedido o entendido. Entonces, no tener el ejercicio que pretendemos hacer. En el versículo 3 dice la Escritura: por la fe entendemos. ¿Qué entendemos nosotros? No vamos a quedar solamente con ese enunciado, no vamos a leer todo el versículo. ¿Ok? Versículo 3, lo cito para que sepan que estamos hablando del versículo 3. Dice: por la fe entendemos. Miren ustedes la asociación. Casi que es el momento del nacimiento de la persona como cristiana. No hay manera de recibir al Señor Jesús, no hay la manera de entender que hay un Dios, no hay manera de entrar al reino de los cielos si nosotros no entendemos que algo hay más allá de lo que ven nuestras propias narices. Es decir, que dice que por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Cuando hablamos de Dios o nos hablan de Dios, ¿qué entendemos? La fe es la certeza. La fe es convicción. Miren ustedes. 2, versículo 4. Por la fe ofrecemos.
¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Y por qué digo que ofrecemos? Leo el 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Dios empieza a través del autor de Hebreos de hacer una redacción de cuál fue ese esquema que él estableció para que todos tuviésemos acceso a no solamente el poquito o la mucha, pero al contexto de la fe. La certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de cosas que no vemos, pero que creemos que existen. Por esa razón ustedes y yo estamos aquí en esta noche, porque hemos creído de que venimos a buscar a un Dios que nos habla, o hablamos de un Dios que nos escucha o que nos responde. Si no, estaríamos jugando la religión. Sería el sábado ir a la iglesia, no el sábado de escuchar de Dios. Entendiendo que lo que hablamos por palabra de Dios, a eso me refiero con que Dios habla, no la persona que Dios usa como intérprete en este momento. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Con certeza de que Él está. Entendemos para qué es el propósito de la fe. Y una vez entendemos cuál es el propósito de la fe, podemos entonces ofrecer de ese entendimiento que tenemos ahora como si fuese una especie de sacrificio. Pero la Escritura dice que ustedes y yo somos sacrificio vivo que agrada a Dios. Ustedes saben que en varios momentos la Escritura registra, en Apocalipsis particularmente, que las oraciones de ustedes y nosotros, dice la Escritura de los santos, han llegado como un olor fragante delante de Dios. ¿Y son oraciones de qué tipo? Palabra de Dios, pero pueden haber sido en algún momento usando la palabra para que alguien se sane, usando la palabra para que tal gobierno sea fortalecido, usando la palabra para que la iglesia entre en avivamiento, en fin, para lo que sea. Pero noten ustedes que para que eso pueda tomar lugar, tiene que haber habido certeza de la persona que se atrevió a coger la Escritura como respaldo para orar. Y la Escritura dice, Dios nos dice, que ese tipo de oraciones en las que nosotros estamos poniendo nuestra fe en Él y su respuesta llegan a Él como un olor fragante. Y son presentadas y dice que son mecidas como un sacrificio. Entendemos y entonces ofrecemos, no nosotros, sino lo que Dios ha hecho a nosotros. El versículo 8 dice que por la fe obedecemos. Y en el 8 es Abraham hablando de cómo él obedeció de salir de donde estaba para llegar a un sitio que no tenía la menor idea de qué era. La fe provoca en nosotros obedecer, el que podamos obedecer. Nos hace ser obedientes. Y noten ustedes que hay diferencia entre quiero hacer algo o no lo quiero. O obedezco para hacerlo o no obedezco. Porque no depende de si yo quiero. Depende es si sé qué es lo que Dios quiere. Y cuando yo obedezco, dice la Escritura, que me convierto en algo mucho mejor y más agradable que un sacrificio. Dice la Escritura que Él quiere obediencia antes que sacrificio. Entonces miren ustedes cómo la fe va construyendo en nosotros una especie de fundamento casi que piramidal, que aparentemente es grande abajo, pero que termina todo apuntando a encontrarnos con Él. Fundamentamos, ofrecemos, y eso nos hace ser obedientes. Es la manera como Él lo explicó en todo el capítulo 11 de Hebreos. Dice el versículo 5, por la fe somos traspuestos. Y es totalmente importante que nosotros tengamos en mente esto porque, y cito, no lo leamos, Efesios 2:6, que dice que nosotros estamos habitando con Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales. Miren ustedes lo que ha sucedido. Entendemos, ofrecemos, obedecemos y somos traspuestos. Y en ese ejercicio hemos estado simplemente aplicando la fórmula, la regla de 3 que Dios nos da. Certeza y convicción en mí, dice Dios. Si la tienes, vas a llegar a ser entendido en la palabra, por supuesto. Vas a poder ofrecerte como sacrificio, no caminando las 3 cruces arrodillado, sino con obediencia, porque sabiendo que lo hacemos vamos a ser agradables delante de Dios. Y entonces vamos a ser, dice, traspuestos.
Ustedes y yo tenemos que creer con certeza y con convicción que no entendemos cómo, pero lo que Dios dice que nosotros estamos habitando con Él en lugares celestiales, está tomando lugar en este momento. No sé si a través de la oración, a través de la lectura de la palabra que estamos llevando a cabo, a través de la congregación que tenemos, pero lo cierto es que la Escritura dice que Jesús se fue primero para asegurarse que nosotros también tuviésemos un lugar y que en ese lugar estamos habitando juntamente con Él. Amén. Entonces hemos sido traspuestos. Versículo 7 dice, por la fe nos preparamos. El versículo 7 está hablando que Noé fue advertido por Dios de las cosas que no se veían y con temor preparó el arca. Y la definición de prepararse de cualquier diccionario o cualquier referencia que ustedes hagan, en síntesis dice algo parecido. Dice que prepararnos es ponerse en condiciones de afrontar una actividad futura. Repito, ponerse en condiciones, es decir, disponerse a enfrentar una situación o una condición del futuro. Eso es lo que es prepararse. Si lo dividiéramos por palabras, hablábamos de pre y pararse. Casi que es pararse firme acerca de algo que va a pasar. Prepararse. Eso estaba diciendo la Escritura. Versículo 7, lo recito de nuevo. José estaba preparándose para algo. Noé, perdón. José estaba preparándose para algo que él no sabía, pero tenía la certeza que Dios se lo había dicho. Y eso es lo que mantenemos haciendo. Y noten ustedes, como iglesia, el camino que hasta este momentico hemos hecho. Hemos entendido, hemos obedecido, hemos ofrecido, hemos sido traspuestos y estamos siendo preparados. Ustedes y yo en este momento, como iglesia, pero también como organismos individuales, hemos vivido todo este caminar que Dios ha marcado. Casi que desde el principio, porque ustedes ubicarán el nuevo nacimiento como en las épocas de Abel, Caín y Abel. Y todo lo que sucede, hablando a propósito de Noé, preparándose para algo que nadie más creía. Algo en lo que nadie más tenía certeza, algo en lo que nadie más tenía convicción. Y la pregunta que yo sé que es obvia, pero también esperaría una respuesta obvia. ¿Para qué nos estamos preparando nosotros como iglesia? Miren ustedes, si no estuviéramos preparándonos para aquello que Dios ha dicho que va a suceder, como se lo dijo a Noé, nos lo ha dicho a nosotros. Lo que le dijo a Noé, y se demoró él cientos de años, bueno, bastantes años construyéndola, y la gente le decía, está loco, está loco, está loco. Por acá ni llueve siquiera, no llovía. Y entonces nosotros llevamos años diciendo, o nosotros no, los antecesores, años diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene, Cristo viene. Si nosotros no creyéramos que Cristo viene, no estaríamos, primero que todo, agradando a Dios, pero seguramente el tiquete estaría bien embolatado para esa venida de Él. Porque dice la Escritura, lo vimos ya, que es necesario que el que le busca crea que Él existe. No hay manera de esperar el arrebatamiento o la venida del Señor si nosotros no creemos o en el arrebatamiento o en su segunda venida. En Habacuc 2:4 que salió hoy en la palabra viva dice que el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Amén. O sea que es el que se cansa de esperar, pues no se va a comportar, sino que va a decir, como dice la palabra, bebamos y posemos y bailemos porque el mundo se va a acabar. Pero aquí está diciendo que el que es aprobado por Dios va a vivir por fe esperando para ese día y se va a guardar en santidad, en el temor de Dios. De eso se trata prepararse. Prepararse para una condición, un evento futuro. ¿Y cómo me preparo yo? Bíblicamente hablando, primero que todo creyendo que lo que Dios ha dicho va a tener cumplimiento. Entonces, Noé se preparó por muchísimos años haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y qué creen que pasó? Lo que Dios había dicho que iba a pasar. Y si a nosotros nos viene diciendo desde que el Señor Jesús volvió a ascender, me voy, pero voy a volver.
le cumplió a Noé, tenemos que tener la certeza y la convicción de que nos cumple también a nosotros. Amén. Versículo 27. Dice que por la fe dejamos Egipto. El pecado. Miren ustedes cómo como iglesia la descripción que hace Hebreos de fe en realidad no está hablando de si tenemos la varita mágica para obtener más o menos cosas. En realidad nos está describiendo es cómo acercarnos de manera perfecta y permanente a Dios. El camino del cristiano. El camino del cristiano, y si lo extrapoláramos estaríamos hablando del camino de la iglesia inclusive. Amén. Porque está dándonos el paso a paso. ¿Cómo? Verdaderamente es que podemos llegar delante de su presencia. Entonces dejamos Egipto. ¿Y qué es la semejanza de Egipto para nosotros los creyentes? El pecado. Alejarnos del pecado, de lo que significaba antes, y dice que ahora somos o estamos en un lugar totalmente distinto. Miren ustedes, Egipto tipificaba el pecado. El faraón era el pecado. ¿Y qué hace el Señor con el pueblo? Los saca precisamente de donde estaba ubicado el pecado. Lo saca. Por eso hablamos ahora de estar traspuestos. Versículo 9 dice que por la fe habitamos como extranjeros. Y nosotros hemos dicho, hemos leído en varios momentos aquí, que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero Jesús dijo, guárdalos, no los quites de este mundo, guárdalos de este mundo. Y lo que nos estaba diciendo era, ustedes están aquí, pero no son de aquí. Por eso no vivan como viven los de aquí. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Por eso cito el versículo 9 que dice que por la fe habitó como extranjero. Amén. Él tenía una confianza y una certeza en Dios, una convicción en Dios. Y Dios le dijo, ve para allá. Y él dijo, pues allá es, Señor, que allá me sacas. Ay, que es que no me muevo para la casa de allá porque es que en estas que Dios va a arrebatarme. No, donde sea que se mueva, el Señor va a meter su mano y lo va a sacar y lo va a alar. Versículo 11 dice, por la fe recibimos fuerza. Y esto fue lo que sucedió con Sara, que decía que ya su matriz había caducado. Ya no podía hacer nada como normalmente podían hacer las mujeres, pero recibió fuerza. Y eso es lo que sucede con ustedes y nosotros. Cuando entendemos, obedecemos, ofrendamos, somos traspasados, recibimos fuerzas. ¿Para qué creen ustedes que nosotros leemos la Escritura, venimos a la iglesia, oramos y tenemos comunión unos con otros? Para que el hombre interior nuestro sea fortalecido. Amén. Y que nosotros podamos en algún momento poder decir a nosotros mismos inclusive, esas cosas se ven tan distintas, pero yo tengo certeza de que Dios es fiel a lo que ha dicho en su palabra. Y yo tengo convicción de que lo que Él ha dicho en su palabra se cumple por encima de lo que yo pienso y aún por encima de lo que yo vea. Versículo 21 dice, por la fe bendecimos. Y el 21 habla de Jacob al morir bendiciendo a cada uno de los hijos de José. Entonces miren ustedes que cuando nosotros tenemos fe, entendiendo ya, esperaría yo con más claridad, que no estamos hablando es que el poder de la fe y el de diga y declare y obtenga, sino la fe que es la certeza y la convicción en Dios y lo que esperamos. Cuando eso sucede y está establecido en nuestro corazón, podemos bendecir. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien. Bien hablar. Literalmente eso es lo que significa bendecir, hablar bien. Decir bien. No es que tenga cultura y hable cultamente, es que hable bien. ¿Y cómo hablamos nosotros los cristianos bien? ¿Cómo podríamos los cristianos hablar bien? Hablando lo que Dios ha dicho. Eso nos hace ser verdaderos, no porque tengamos verdad en nosotros, pero porque hablamos la verdad, que es su palabra. Eso nos hace a nosotros decir o ser usados como boca de Dios, porque su palabra fluye a través de nosotros. Entonces noten ustedes, entendemos, ofrecemos, obedecemos, hemos sido traspuestos, dice que hemos sido preparados, hemos dejado Egipto, hemos habitado como extranjeros, hemos recibido fuerza, ahora podemos bendecir.
ya no maldecimos. Y recuerden que maldecir no es simplemente decir improperios o decir vulgaridades o hacer el conjuro de raca mandraca, toma la tapa y todo eso. No estamos hablando de ese tipo de maldición. ¿Okay? Porque alguien podrá decir, ay, esta señora me maldijo. ¿Y usted cree que esta señora tiene poder para maldecir? Como con el consabido ojo o ojo fuerte que tienen las personas. Ay, es que tiene el ojo fuerte y póngale el brazalete rojo, el churumbelo rojo. Y miren ustedes que ese churumbelo rojo tiene un contexto bíblico, pero totalmente disfrazado, desvirtuado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que en los dinteles de las puertas del pueblo, justo antes de salir, cuando comieron la Pascua, fueron pintados con la sangre. Y esa sangre los protegió. Cuando Rahab, la ramera, le dieron promesa de salvación, y ella dice que tiró un lazo color grana, o sea, rojo, ¿ok? Y por ahí se bajaron los espías, y después quedó establecido para que ahí donde quedaba colgando ese lazo, no la tocaran a ella, cuando llegó el pueblo a demandar justicia. Entonces, muchos cogieron, digo yo, y creo que hay algo de razón en ello. Entonces, el cosito rojo, el rojito, pero ¿en quién pone la persona la fe cuando le pone el amarradijo a su niño o a su niña? En el taita floro. En la persona que dice que ese aparatico es el que espanta a los espíritus chocarreros. ¿Ok? O los espíritus ojones, que son los que supuestamente hacen el ojo. Y hemos tenido algunos que nos han hecho en algún momento preguntas o consultas. Ay, que es que mi hijo, mi hija le hicieron ojo, ¿y qué hacemos? Y me lo llevo, no me lo llevo, hablo con fulano o con fulana que tiene un ojo más bonito que la que la miró fea. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? La Escritura dice que certeza y convicción en que Él tiene cuidado de nosotros y nos guarda. Certeza y convicción en que si nosotros declaramos la palabra y ahora bendecimos, cualquier maldición que pudiese haber sido dicha en contra de nosotros, Dios la puede y dice que la va a revertir. Entonces podemos bendecir ahora. Versículo 28 dice que por la fe celebramos o celebraron la Pascua. ¿Y qué significa celebrar la Pascua? El sacrificio que fue acepto delante de Dios. Y ustedes y yo, les comparto, hemos comido, compartido de la Pascua que Dios dejó para nosotros. Jesús fue la Pascua. Cada vez que comemos la cena o que tomamos la cena, la Escritura dice que estamos recordando aquello que Él hizo y que Él fue sacrificado por nosotros. Además, la Pascua Él pidió que lo recordáramos siempre en memoria de Él hasta que Él viniera. Entonces, por eso no lo hacemos de vez en cuando, lo hacemos siempre. Siempre, siempre, porque recordamos su muerte, pero también recordamos su resurrección. Que Él fue partido, que su cuerpo fue partido, dice la palabra, por nosotros, y Él allí en ese cuerpo se llevó el pecado, y el pecado es maldición, se hizo maldición por cada uno de nosotros, se llevó la enfermedad, la ruina, la escasez, la miseria. Nosotros celebramos que somos libres de eso, creemos, pero no lo hacemos un rito ni una idolatría, porque si yo cada vez pienso que si lo estoy haciendo, eso me va a sanar o me va a curar, lo volví un rito. Lo estoy haciendo como una convicción, como una celebración de lo que mi Señor Jesús ya hizo. O sea, si yo hago eso, lo hago porque Él me lo pidió, pero no porque cada vez que yo lo haga, entonces yo tenga que pensar que es que Él allí me está curando. ¿No? Claro. Ya me curó. Porque si no, entonces el día que no lo haga, piensa que ese día le faltó y le faltó a Dios. Y Él ya fue ofrecido como Pascua para nosotros. Versículo 22 dice que por la fe hablamos de la salida. ¿Y qué es la salida para nosotros en este momento en la Escritura? Irnos para el cielo. Es literal, irnos de lo que este mundo
nos ha ofrecido. Y eso es lo que estamos proclamando, confesando, enseñando. Esas son las nuevas del Evangelio del Reino. Confesar que Jesús viene, que nos estamos preparando como las 10 vírgenes. Somos las 5 vírgenes sabias y prudentes que guardan el aceite esperando a su amado. Miren ustedes que el 22 cita a José, que al morir menciona la salida de los hijos de Israel. Es decir, que él está hablando, bendiciendo a propósito del momento en que Dios va a sacar a todo el pueblo. Eso fue el versículo 22. El 23 dice, por la fe somos escondidos. Y les decía que íbamos a hacer una especie de caminata, y conforme Dios hace una secuencia de todo lo que sucede a propósito de la fe. Y noten ustedes cómo en este momento estamos hablando de, que retomo, entendemos, ofrecemos, obedecemos, somos traspuestos, nos preparamos, dejamos Egipto, habitamos como extranjeros, recibimos fuerza, celebramos la Pascua, hablamos de la salida y dice que por fe somos escondidos De la ira de Dios. de la ira de Dios. Eso fue el versículo 23 y menciona que por la fe Moisés cuando nació fue escondido. La orden de Faraón era acabar con todos los hijos varones recién, y alguien por temor de Dios, ungido e inspirado por Dios, dice, perdónale cómo cuenta el Faraón, a este niño lo voy a esconder, porque este niño es de Dios y para Dios, y vaya que tenía Dios planes para él. Entonces somos escondidos. Versículo 24, por la fe rehusamos llamarnos como hijo de la hija del Faraón. Y esto es hermosísimo si lo vemos en el contexto profético. Porque ¿qué espera Dios de nosotros? Que no nos identifiquemos con lo que el mundo nos ofrece para mezclarnos como cualquier otro hijo de las tinieblas. Que aunque llegase un momento en que tuviésemos que negar o que otros esperasen que negásemos nuestra fe, nosotros pudiésemos decir, como sucedió aquí en el caso de, mencionan a Moisés, él había podido decir, ¿saben ustedes que Moisés literal y legalmente era nieto del Faraón? La hija del Faraón que lo adopta. Entonces él perfectamente va a poder decir, no, pues ustedes muchachos, ustedes son hermanos de sangre, pero pues de malas, que Dios los guarde, yo en realidad me voy, y cada quien que se salve, cada quien que busque lo suyo, yo tengo lo mío con el Faraón. A eso se refiere con que, retomo, dice, por la fe rehusamos llamarnos. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, él rehusó a obtener beneficios, privilegios por alguien o algo que no era Dios, aunque había podido legalmente obtenerlos. Y eso sucede con nosotros hoy en día. ¿O qué tal que llegase el momento en que nos dijesen, ¿usted en quién cree? Si usted dice que cree en esto o aquello, tiene los 100 millones de pesos que necesita. Si usted dice que cree en esto o aquello, le doy el aumento que ha estado esperando por 25 años. Si usted dice que cree en esto o aquello, tiene el novio o la novia que está esperando hace 40. Si usted dice que cree en esto o aquello, entonces, imagínese, como una persona, también el último ejemplo que de pronto es más 40 ya. De hecho, la Biblia registra en el caso de Lea que estaba ya pasada de edad, ¿cierto? Ya se le estaba pasando, la estaba dejando el tren. Y además no era desgraciada, como si fuera poco. Imagínense que le hubieran dicho a ella, si tú crees en otro Dios, te tengo el marido perfecto. Casi que lo mismo que le sucedió a Job. Cuando su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y ya, o sea, ¿qué haces pegado de un Dios que te está, abro comillas porque no era Dios, te está maltratando y te está marginando y lacerando? Maldícelo y muérete. ¿Y qué tal que ofrecieran? Porque puede llegar un momento, si no ha pasado ya, en el que la tentación venga en forma de, abro comillas, respuesta a la bendición.
pero que para obtenerla lo que toque es negar al Dios en el que hemos tenido certeza y convicción. Y si eso llegara a suceder, nosotros tenemos que tener tanta certeza y tanta convicción que no hay absolutamente nada ni nadie que nos ofrezca más que lo que ofrece Dios. Es decir, que no importa que sean los miles de millones, los miles de amores, los miles de carros, los miles de lo que sea que después la persona necesita. Eso, dice la Escritura, no da nada si se pierde el alma. Es la verdadera riqueza que obtenemos nosotros al tener relación con Dios. Entonces, dice que no rehusó llamarse hijo del faraón y escogió reconocer de quién era hijo. Nosotros tenemos que hacer eso. Con quienes interactuamos en el día a día, nos vamos a fusionar con ellos de tal manera que nadie se da cuenta si somos igualitos a ellos o no, para que encajemos, para que nadie nos señale, Para que nos acepten. para que seamos aceptados. Vamos a encajar con ellos y entonces al hacerlo estaríamos, porque distinto es que tengamos gustos similares. Distinto es que usted diga, es que ahí me gusta correr y a ese grupo le gusta correr en el parque. Entonces no puedo correr con ellos. No, por supuesto, corran. Pero, ¿qué hace el grupo además de correr? Es que nosotros nos reunimos y tenemos la maracachafa y bueno, para los más jóvenes, maracachafa es hierba que produce, que produce alucinaciones de marihuana. Okay. Antes le decíamos así, de manera jocosa, la maracachafa. O el cilantro salvaje, le dicen algunos. Entonces para yo permanecer y ser aceptado en el grupo, pues entonces Andrés, eso es natural, eso es vegetariano, eso no hay nada de malo. Entonces hagámosle. Y además de eso, ellos llevan su estatuita a la que le ofrecen cada fumanchonazo que se hacen. Y entonces pues ya ha entrado en gastos, hagámosle. Cuando desde un principio se pudo haber tomado la postura de decir, yo rehúso llamarme como un hijo del faraón, porque soy ahora hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios espera que de mí surja la contextura, la convicción y la certeza de que Él es mi papá. Y ni siquiera lo hago porque Él me ve, lo hago porque yo ya he sido cambiado. Mi naturaleza, dice la Escritura, fue totalmente cambiada. De hecho, el versículo 29 dice que por la fe pasamos el mar rojo en seco. Y si nos ubicamos en el contexto aún profético, lo que está tomando lugar, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido o está por suceder, nos pone como si el mar rojo estuviese enfrente. Pero Dios nos dice que nuestro camino adelante va a ser pasado en seco. Ellos lo hicieron y lo evidenciaron. Dios nos lo dice y nosotros también lo vamos a evidenciar. Podemos pasar el mar. ¿Cuál mar? No se imagine, entonces no puedo ir a Cartagena ya porque... No, la circunstancia que sea, si llego a ir a Cartagena se seca ese mar. No me inviten, ¿no? ¿Qué tal? Entonces yo me quedo aquí. El punto es, si yo quiero que la circunstancia que significa o tipifica ese mar se abra para que yo pueda caminar a través de él en seco. Es lo que Dios promete. En seco. Versículo 30 dice, por la fe caen los muros, después de 7 días. Los muros de Jericó, cuando el pueblo llegó y dio vueltas, y dio 7 vueltas hasta que cayeron. ¿Y qué dice la Escritura que sucede? 7 días, habla el profeta Daniel. 7 días o 7 años, habla del Apocalipsis, habla de una época. Y dice que al final de esos 7 días o de esos 7 años, de acuerdo a cómo lo miremos, los muros caen. El contexto, les decía,
anecdótico, pero también secuencial en cómo la Escritura nos habla de lo que significa la fe para nosotros. Certeza y convicción. Y por último, dice que por la fe no vamos a perecer con los desobedientes. Amén. Como si fuera poco. Versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, Dios nos garantiza, nos da la certeza, nos da la convicción de que confiando en Él, nosotros vamos a vivir un rumbo totalmente distinto a los desobedientes. Noten ustedes por qué lo primero que Dios manifiesta después del entendimiento es la obediencia. Porque la certeza de en quién esperamos y la convicción de en quién no vemos marca la diferencia en a dónde vamos. Totalmente significativo para nuestra vida. Quedémonos entonces meditando y reflexionando a propósito de lo que es, según la palabra, el verdadero significado de la fe. Ay, es que yo necesito más fe. Léase Hebreos 11:1 y verá que usted ora por los enfermos y sanan. Gloria a Dios, hágalo. Pero entienda que en realidad lo que dice Hebreos 11:1 es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 no dice, la fe cuando me leas va a sanar al enfermo por el que vas a orar. O la fe cuando me hables va a darle la respuesta a la persona que necesita la necesidad. La fe es la certeza y la fe es la convicción. No de qué, sino en quién. ¿Y en quién creemos nosotros? ¿En quién tenemos certeza? ¿En quién tenemos convicción? Marca la diferencia de todo lo que va a ser nuestra vida ahora y lo que va a ser en el futuro, donde ya hemos sido traspuestos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, has marcado un camino, Señor, que se ha señalado para que caminemos por él. Dijiste, Señor, por medio de la boca de tu Hijo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, llega a Él o llega a ti si no es a través de ella, Señor. Gracias por habernos mostrado el camino de la salvación. Por tu Espíritu Santo que nos guía en el camino de la obediencia y la fe, Señor. Que todos y cada uno de nosotros que escuchamos y que queremos obedecer tu palabra, podamos tener entendimiento para que llegue la obediencia, para que podamos ofrecer sacrificios que sean agradables delante de ti, Señor, para entender de que hemos sido traspuestos, de que nos estás preparando, Señor, de que hemos dejado Egipto atrás, de que estamos aquí en esta tierra pero somos extranjeros, Señor, de que recibimos fuerza por tu Espíritu Santo que nos llena, de que ahora podemos bendecir a otros, que por la fe, Señor, podemos creer que hemos celebrado y sido parte de tu Pascua, Señor. De que podemos ahora hablar de la salida, Señor. Porque hay salida para tu pueblo, Padre. Porque nos has escondido de tu ira, Señor. No pasamos por tu ira. Porque por ello rehusamos llamarnos hijos de lo que este mundo propone, Señor. Porque permites que pasemos en seco el mar que se haya puesto delante de nosotros. Y porque los muros han determinado que caigan después de que se permanezca firme por 7 días, Señor. Por la fe no perecemos con los desobedientes. Gracias, Padre, por marcarnos la ruta, indicarnos el camino y por alentarnos mientras lo caminamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.